Am, Como decía Jano, hoy día estamos en la penúltima eh, predicación sobre este tema de los salmos de ascensión o de peregrinaje. Y nos toca el Salmo 128, así es que les voy a pedir que lo tengan ya abierto. Yo voy a tener acá en la Biblia también abierto el Salmo 128. Son 6 versículos, no sé si se dieron cuenta, pero la mayoría de estos salmos son bastante cortos, ¿ya? De hecho, cuando comenzamos con iglesia local, teníamos inicialmente en las lecturas comunitarias particularmente, eh, los salmos de peregrinaje fueron los primeros que empezamos a leer, ¿ya? Así es que hemos tenido ya una cierta acercamiento con los salmos y hoy día en este Salmo 128 vamos a estar hablando sobre las bendiciones que Dios nos da en este mundo. Am, Particularmente hay un asunto acá con el tema de las bendiciones materiales que en lo personal eh, siempre ha sido complejo este tema de cómo enfrentar el tema de las bendiciones materiales de parte de Dios. Y yo creo que tiene que ver un poco por lo que ocurre con nosotros como iglesias reformadas en general. Y es el hecho de que hablamos poco de dinero, se habla poco sobre las bendiciones materiales de Dios, y tengo la impresión de que básicamente es para poder alejarnos de aquellos que hacen un uso malintencionado del púlpito para poder hablar de prosperidad. Entonces, cuando nos enfrentamos a eso, tomamos como la vereda contraria, ¿sí? Pero no desde una perspectiva bíblica como debería ser, sino que lo hacemos en la negación, pero una negación no hablando. Y ahí ciertamente nos hemos privado de una mirada bíblica de lo que Dios se refiere y cómo Dios habla sobre las bendiciones materiales que Él mismo nos da en este mundo, ¿ya? Entonces ahí claramente surgen preguntas, ¿ya? Que fueron las que yo estuve reflexionando en ello durante la semana. Te preguntas justamente cómo nosotros podemos lidiar con la abundancia, de qué manera podemos lidiar con la abundancia. Porque tal vez nos preparamos mucho para poder lidiar con la escasez, ¿ya? Y hablamos bastante de cómo y lo mostramos como un camino a seguir, como un camino de fe, como un camino de piedad. Pero, ¿qué hacemos cuando Dios nos quiere bendecir? ¿Qué hacemos cuando Dios nos quiere dar abundancia? ¿Ya? Surgen preguntas también como si acaso Dios es contrario a la riqueza, por ejemplo. Hay muchas personas que tienen esa duda. O cómo se puede ser feliz teniendo riquezas, ¿ya? Que también es otra forma de poder abordar esto, ¿ya? ¿De qué manera nosotros podemos ser felices teniendo mucho? Alguien podría decir, teniendo, ¿ya? O como dicen por ahí, que el dinero no hace la felicidad, pero por lo menos se acerca bastante, ¿ya? Lo vi la otra vez, no sé si fue en Instagram, pero en algún lugar por allí lo vi. Entonces yo voy a intentar responder de una u otra forma a estas preguntas a través de lo que Dios nos comunica en este salmo, ¿sí? Así que vamos a leer el Salmo 128, y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice en su palabra. Cántico de ascenso gradual. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Acá nosotros tenemos entonces un salmo que nos habla sobre bienaventuranza material, ¿ya? Y es por eso que es necesario ver y es interesante de que hablemos sobre bendición material dentro de una serie que tiene como subtítulo Peregrinos en un mundo peligroso, ¿ya? Y ciertamente el tema de las riquezas o cómo las riquezas podrían a nosotros alejarnos de lo que Dios quiere para nuestras vidas es un asunto que tenemos nosotros que poder enfrentar. Pero antes de comenzar,
no podemos olvidarnos de que este salmo está siendo cantado junto con otros peregrinos camino a Jerusalén. ¿Ya? Eso lo hemos dicho durante toda la serie. Y van justamente para poder adorar en comunidad a Dios en el monte Sión, allí en la ciudad de Jerusalén. Entonces, siendo un contexto comunitario, el momento en el cual se canta, de hecho el Salmo lo dice al principio, es un cántico de ascenso gradual, es uno de los cánticos que se cantaban en este camino a Jerusalén, siendo un contexto entonces comunitario, el Salmo ciertamente busca incentivar comunitariamente a los que temen al Señor a poder vivir vidas en obediencia, obediencia a Él, busca poder despertar la gratitud a Dios, que nosotros lo podemos ver ahí en los versículos que leímos, y justamente todo como un testimonio entre hermanos que están yendo a cultuar a Dios a Jerusalén. Y obviamente está buscando promover la comunión del pueblo de Dios y no ningún tipo de individualismo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cada vez que la palabra de Dios nos habla sobre bienes materiales, nos habla de comunidad. ¿Ya? Incluso cuando nosotros, por ejemplo, vemos en los inicios del pueblo de Israel las bendiciones que Dios le dio a Abraham, Abraham tenía ya una comunidad que era su familia y la gente que vivía con él. Y fueron partícipes de esas ganancias. De hecho, el cuento este con Lot, que va con él, cuando él ve que Abraham estaba saliendo, entonces Lot va con él, van juntos, avanzan juntos, hasta que se enfrentan por la riqueza que tenían. Es muy interesante de que los conflictos fueron por que ambos fueron prósperos. Dios le prometió a Abraham, pero fueron benditos los que andaban con Abraham, entre ellos Lot. Y cuando empezaron a haber problemas entre ellos, Abraham y Lot, ¿cierto?, se juntaron, dijeron, no podemos nosotros tener a nuestra gente, a nuestros pastores peleando por dónde van a pastar a los animales. Y ahí entonces Abraham le da a Lot la chance de poder elegir algún lugar para poder vivir y le dijo, yo me voy a ir al lado contrario. Y Lot se dejó llevar por la belleza que vio delante de él, el valle donde estaba Sodoma, vio que era próspero, que había una ciudad muy próspera, que había pastos que eran deseables para poder entonces llevar a sus animales, y dijo, bueno, yo me voy para allá. Se dejó llevar, en vez de la promesa, se dejó llevar por sus ojos. Se dejó llevar no por la fe, sino que por el ver. ¿Ya? Y ahí entonces nosotros vemos la división, y Dios le promete a Abraham que se está yendo al lado contrario, donde hayan quebradas, en un lugar más desértico, y Dios le dice, yo te voy a bendecir, vas a ir conmigo, yo te voy a bendecir, yo no te voy a abandonar. ¿Ya? Y ahí nosotros vemos entonces todo lo que pasa después con Abraham y con Lot. Pero el punto es ese, siempre que se habla de riqueza en la palabra, se habla de comunidad. Dios bendice no individualismos, sino que bendice grupos de personas. ¿Ya? Y en este caso a su propio pueblo. Entonces vamos aquí a meternos dentro del texto. Y lo primero, la primera declaración, es una declaración que nos va a ayudar a nosotros a mantener el norte dentro de este salmo. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Los primeros 4 versículos que nosotros tenemos acá nos van a estar justamente norteando de qué forma nosotros tendríamos que, como pueblo de Dios, abordar el tema de la riqueza. ¿Ya? Y dice en los primeros versículos, bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Esas dos afirmaciones parecen contradictorias. ¿Ya? O sea, ¿cómo puede ser feliz alguien que tiene miedo? ¿Cierto? Bienaventurado el que teme. Sin embargo, esto ocurre porque la traducción de bienaventurado como un sinónimo de la palabra feliz es insuficiente. ¿Ya? La palabra bienaventurado es mucho más que eso. La palabra hebrea que es traducida por bienaventurado es la palabra hebrea ashre, y es una interjección, que es un tipo de palabra, en español también existe, que es un tipo de exclamación que busca justamente emitir algún sentimiento que nosotros lo hacemos a través de un sonido. ¿Ya? Por ejemplo, ¡uh! Eso es una interjección, ¿sí? O cuando nosotros decimos ¡yuhu! ¿Ya? Así, todo ese tipo de expresiones son interjecciones, y bienaventurados es una interjección en el hebreo. Y obviamente busca expresar un sentimiento que no se puede llegar a expresar a través de una sola palabra, sino la Biblia habría puesto felices. Por eso la traducción de feliz es incompleta, o al menos es insuficiente. Porque, claro, cuando nosotros decimos yuhu, estamos asociando ese tipo de expresiones ¿con qué cosa? Con felicidad.
¿ya? Como no sabemos cómo expresar eso, entonces lo expresamos a través de un sonido. Y eso de ahí entonces se asocia con felicidad. Sin embargo, es mucho más que ser feliz. ¿Ya? Es ser o el ser bienaventurado es poder gozar de un bienestar en todas las áreas de la vida. O sea, es estar bien en todas las áreas de la vida. Y ciertamente cuando una persona está bien en todas las áreas de la vida, lo más probable es que pueda decir, yujú, ¿cierto? Estoy bien, estoy feliz, estoy contento. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque ser bienaventurados al final de cuentas es poder gozar del shalom, de esa paz con Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos bien, el shalom es estar en una correcta relación con Dios, primero, ¿cierto? Es Dios quien se acerca y podemos tener una relación con lo trascendente, con Dios mismo. Y ahí entonces nosotros, al estar en una correcta relación con Dios, recién podemos tener una correcta relación con nuestro prójimo. Si nosotros partimos al revés, tratando de tener una correcta relación con el prójimo para poder tener una correcta relación con Dios, no vamos a poder hacerlo, porque nuestra relación con el prójimo siempre está asociada a lo que nosotros pensamos, decimos o incluso a los prejuicios que podemos tener respecto de nuestro prójimo. Entonces, si nosotros tenemos una correcta relación con Dios, ¿ya? Naturalmente vamos a poder ver al prójimo como prójimo. Vamos a poder ver al prójimo como lo que él es. Y al mismo tiempo, cuando ya tenemos nosotros una correcta relación con Dios y una correcta relación con el prójimo, o al menos trabajamos para poder tener una correcta relación con el prójimo, también podemos llegar a tener una correcta relación con nuestro entorno. ¿Ya? Si lo vemos a nivel de Génesis, ahí en Génesis 1, 2 y 3, podemos llegar a tener una correcta relación con lo que Dios creó, ¿ya? Y con todas las cosas que eso significa. Entonces el shalom es un estado peculiar de armonía tridimensional, ¿ya? Con Dios, con el prójimo y con las cosas, ¿ya? Ahí nosotros tenemos un shalom y esa obviamente tiene implicaciones en nuestra vida porque cada área de nuestra vida tendría entonces los beneficios de este shalom con Dios, de este shalom con el prójimo y con el entorno. Ahí entonces somos bienaventurados. Ahí entonces tenemos esta posibilidad de decir, yu. Todo ese tipo de expresiones que nos hacen a nosotros decir, esta persona está feliz, ¿ya? Esta persona está contenta, pero más allá de estar feliz, hay la felicidad es una expresión de cómo la persona realmente se está sintiendo. Entonces, por eso el salmista no tiene problemas de poder hablar ahora de bienes materiales, ¿ya? Cuando se está en paz con Dios, se está en paz con el prójimo y se está en paz con las cosas materiales, entonces ya no hay problema de hablar de bendiciones materiales, ¿ya? Porque no hay una falta de cosas materiales ni tampoco una sobra sin saber qué hacer con esa sobra de cosas materiales. Entonces estamos en una correcta relación con Dios, con el prójimo y con los bienes materiales. Y de ahí entonces el salmista nos comienza a hablar. Pero también tenemos aquí la palabra temor, ¿cierto? El que teme. Ahora, el tema aquí con la palabra temor es que nosotros asociamos temor necesariamente con un miedo y no, nuestra forma de ver el temor es tal vez un poco limitada, también por un tema de lenguaje. Porque en algunos casos se ha traducido, cuando la palabra habla de temor, nos habla de un respeto reverente, o incluso en algunos lugares se ha dicho un temor reverente. Y una vez me puse a pensar y dije, bueno, ¿y qué cosa es un temor reverente? ¿Ya? O sea, ¿de dónde surge esta idea de tener un miedo reverente? Hoy tengo miedo, pero tengo que respetar ese miedo, ¿ya? Es rara la expresión temor reverente. La palabra en hebreo es la palabra yaré y es por definición, la sensación que nos genera estar parados frente a algo poderoso. ¿Ya? Fíjense, es mucho más que un temor, o sea, es mucho más que un respeto reverente. Sí, podría funcionar en ciertos aspectos, pero esto tal vez es poder estar parado frente a un botón que puede desencadenar la Tercera Guerra Mundial. O sea, tú sabes que si ese botón se aprieta, se puede desencadenar una serie de eventos que ya no se pueden controlar. Entonces, uno ve el botón y tú sabes que puede producir eso y es como que te da miedo, ¿ya? Pero está al frente tuyo y al mismo tiempo te cautiva, ¿ya? Es muy curioso porque es estar, lo dije yo hace un par de predicaciones atrás, es como estar frente a un generador que entrega la energía necesaria para alimentar la electricidad a todo un país, ¿sí? Pero que está con los cables expuestos, ¿ya? De hecho llega a zumbar, ¿ya?
No sé si se han dado cuenta de repente en motores y cosas, hay como un zumbido constante, como un chirrido. De hecho, uno se para debajo de las torres de alta tensión en las carreteras y chirrean. Entonces pensemos un poco en eso, en esa, es una mezcla de miedo, sí, pero también respeto, pero hay una admiración al mismo tiempo por esa situación, ¿ya? Algo que nos está cautivando y tal vez por ahí podría estar, es esa sensación que nos genera algo extremadamente poderoso, a lo cual nosotros podemos tenerle miedo porque sabemos que si lo tocamos morimos, pero al mismo tiempo nos cautiva saber de que existe allí frente a nosotros una fuente de poder tan grande, ¿ya? Si bien es cierto, con todas estas explicaciones igual nos quedamos cortos de qué es lo que podría ser estar delante de la presencia de Dios. Pero nosotros vemos, por ejemplo, en varios textos de la Biblia, que Isaías, por ejemplo, cuando tiene la experiencia de ver a Dios sentado en su trono, él dice, estoy muerto. Ay de mí que estoy muerto. Se maldice por haber visto a Dios y es raro maldecirse por haber visto a quien bendice todas las cosas. Pero aún así él dice, me voy a morir. ¿Por qué? Porque estamos frente a algo que nos puede matar, pero al mismo tiempo queremos tener una relación con eso. En este caso, Isaías con Dios. Él ve a Dios e inmediatamente se siente cautivado y atrapado. Entonces, el temor, esa palabra yaré en el hebreo, tiene que ver con eso. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? La sensación de estar bien con todo, ¿sí? Con Dios, con el prójimo y con las cosas, bienaventurados, somos felices. Podemos decir, yuju, porque estamos felices, pero al mismo tiempo estamos felices, ¿por qué? Porque estamos en una relación correcta con la fuente de poder de todo el universo, que es Dios mismo, ¿ya? Y ese Dios es el Dios que nos quiere bendecir. O sea, la fuerza que hace que todo el mundo gire y se desarrolle y se desenvuelva. Y es muy raro todo esto porque sabemos que Dios no es una energía, pero al mismo tiempo Él entrega energía al universo entero para moverse, ¿ya? Entonces, ese Dios que es todopoderoso, de ahí viene esta idea del todopoderoso, nos quiere bendecir. Y eso es lo que el salmista está viendo en este minuto. Entonces, por esa razón él dice, feliz, pero al mismo tiempo temor. Ahora, ese temor va mucho más allá de simplemente tener esa sensación de la que estábamos hablando. Por un lado miedo, por otro lado respeto, admiración, cautivados por esta fuente de poder, va mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, en todas las partes que habla de este temor del Señor, nos habla justamente que aquellos que temen al Señor son los que lo conocen. Los que no conocen a Dios no sienten ese temor. No lo conocen, no tienen idea qué es, cómo funciona. ¿Por qué? Porque no se ha revelado a aquellos que no creen en Él. Pero los que creen en Él, los que temen al Señor, son justamente aquellos que lo conocen, y no solamente lo conocen, son aquellos que le veneran, que le cultúan, le rinden culto al Señor. Le obedecen en sus palabras porque saben que es mucho más grande y fuerte que ellos. Por eso la admiración ante a este poder de Dios, que cautiva, pero al mismo tiempo nos mantiene a una cierta distancia, ¿ya? Porque sabemos que si nos lanzamos sobre este Dios, nos puede matar por su santidad, por su perfección, y de esa forma, entonces, ¿cómo nos acercamos a ello? A través de la obediencia, a través de lo que Él dice en su palabra, ¿ya? ¿Por qué? Porque es más grande y es más fuerte que nosotros. Él es el Señor Todopoderoso. Él es Jehová de los ejércitos, ¿ya? O sea, no hay nada que pueda ir en contra de Él, ¿ya? Entonces, fíjense cómo el salmista, en un par de palabras, nos coloca a los hijos de Dios en una situación bastante particular. Podemos tener esta alegría, el gozo, la felicidad de poder tener una relación correcta con Dios, con el prójimo, con el entorno, y al mismo tiempo este Dios poderoso que hace todas las cosas, que sostiene el universo completo, que podría matarnos justamente por su santidad y por el ser diferente a nosotros que es, aún así, Él quiere bendecirnos. Él quiere estar en nuestro mundo. Lo vemos eso claramente en la venida de Cristo, pero quiere estar con nosotros. Y no es distinto en el lugar y en el momento en que escribe el salmista. ¿Por qué? Porque la gente está yendo a encontrarse ¿con quién? Con Dios, en el templo, en el lugar en donde si entraba alguien indigno al lugar santísimo, moría. Entonces no es diferente a lo que hemos venido reflexionando hasta acá. De hecho, todas esas ideas
salen desde allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Los que temen al Señor. Los que temen al Señor, vuelvo a repetir, son aquellas personas que lo conocen, que le rinden culto, que lo obedecen porque saben que es mucho más grande, es mucho más fuerte que ellos, y que al final de cuentas tener a esta fuente de poder de nuestro lado es total y absolutamente beneficioso. Ya no nos va a matar. ¿Ya? Y ahí nosotros claramente entendemos de que ese Dios poderoso, sublime, eterno, se acerca a un pueblo, se revela a un pueblo. Y en la medida en que se revela, coloca los parámetros de cómo poder tener una relación con Él, y mientras nosotros cumplamos con eso, Él nos bendice. ¿Ya? Es muy interesante cómo el salmista busca poder mostrar esta relación entre bienaventuranza y temor. Ahora, por otro lado, este temor, ese respeto, esta admiración, se evidencia en la vida de aquellos que andan en sus caminos, como dice muy bien el Salmo, o sea, según lo que Dios ordena en la ley. O sea, ese temor, ese respeto, ese anhelo de querer tal vez tocar esta misma fuente de poder que está al frente de nosotros, es beneficiosa solamente para aquellos que andan en sus caminos, para aquellos que cumplen con lo que Dios estableció en su palabra. ¿Ya? Y ahí obviamente los que obedecen a sus mandamientos lo hacen ya no por el temor que les genera. Por eso la traducción simplemente como miedo, un temor de terror, no sería la más indicada para este tipo de temor. Porque ese temor a nosotros nos lleva a poder cumplir con lo que Dios establece, pero como una respuesta de gratitud a Dios. Una gratitud tal vez de que no nos mató, ¿sí? Pero al mismo tiempo de que nos provee de todas las cosas. ¿Ya? Entonces yo, en una respuesta de gratitud a Dios, obedezco los mandamientos, ando por sus caminos, practico los estatutos que Él estableció en mi vida a través de una vida de piedad y obviamente en una búsqueda aún más profunda, a propósito de lo que hablábamos antes, vamos a ir más profundo en esto, y es una búsqueda más profunda de ese Dios que se reveló. ¿Ya? Y ese Dios que se reveló ciertamente es infinitamente profundo. Por lo tanto, nunca vamos a terminar de conocer a ese Dios. Y ese Dios nos está invitando. Entonces, ¿cómo no va a ser feliz? ¿Cómo no va a ser bienaventurado aquel que teme al Señor? ¿Ya? Por eso yo les decía, esta expresión inicial nos va a ayudar a poder comprender el resto del Salmo. De hecho, la palabra Señor es la palabra Jehová, es el propio nombre de Dios, que lo vemos repetido en todos los salmos de ascensión. Cada vez que se habla de Dios o del Señor, se habla no de Elohim, se habla de Yahvé. ¿Ah? Entonces es el nombre propio de Dios revelado a su pueblo, el que se está mostrando, manifestando como un Dios de paz, como un Dios de justicia, como un Dios que bendice, como un Dios que está con ellos y que permanece fiel a su pacto. Ese es el Dios que el pueblo está yendo a adorar. Entonces, a estas personas que temen al Señor, están dirigidas las bendiciones de Dios. O sea, no son para cualquiera. Al menos las que estamos leyendo aquí no son para cualquiera. Nosotros sabemos, sí, que Dios bendice a su creación e incluso a los impíos, permitiéndoles la vida. Pero no nos está hablando solamente de la vida. Nos está hablando también de otros elementos y justamente es aquello a lo que nosotros tenemos que aplicar este tipo de reflexión a lo que nos está mostrando el propio texto. Aquí nosotros podemos hacer una pregunta que tal vez, a propósito de lo primero que yo dije, ¿ah? De los que malintencionadamente toman estos textos para poder hablar de prosperidad, porque surge la pregunta si acaso las bendiciones tienen poder sobre la vida de las personas. ¿Ya? De hecho, es muy popular en las iglesias, sobre todo carismáticas, que dicen, bendiga a su hermano. ¿Ya? Y nosotros ciertamente no sabemos cómo bendecir a nuestro hermano. Pero es curioso porque en ese sentido las iglesias carismáticas no están tan perdidas. ¿Ya? Porque cualquier expresión de bendición sobre la vida de un hermano en Cristo no es una práctica no bíblica. De hecho, la Biblia está llena de bendiciones, ¿cierto?
Pero si lo vemos por el lado contrario, no nos olvidemos de que hubo un rey que quiso maldecir a Israel. Y contrató a una persona para que maldiga a Israel. ¿Y qué es lo que hace Dios con esa persona? Cada vez que abría su boca, en vez de maldecir, bendecía. Entonces, cuando nosotros vemos de que, o hablamos sobre este tema de las bendiciones, ¿tendrán poder las bendiciones? Ahora, tampoco es un poder místico, ¿ya? Pero las bendiciones ciertamente tienen poder. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y en este caso en particular, es la santa palabra de Dios la que está comunicando ese bienestar a aquellos que creen en Él y que practican sus estatutos. Entonces, los reformados, ojo, nosotros como reformados también creemos que las bendiciones tienen poder, no en un modo de afirmación positiva, como muchas veces se ve, ¿ya? Pero sí nosotros creemos que las bendiciones tienen poder. ¿Por qué? Porque de otra manera sería sumamente absurdo que el pastor al final del culto lea o recite las palabras de bendición para la iglesia. Entonces, por eso yo decía al principio, a veces buscamos desmarcarnos de los carismáticos, ¿ya? O de aquellos que usan malintencionadamente la palabra de Dios para poder decir, no, nosotros no somos como ellos. Pero la palabra nos está invitando así a hacerlo. Porque estas palabras, no nos olvidemos de que están siendo dichas entre hermanos en Cristo. Bendito tú que estás viniendo al templo a cumplir con las palabras del Señor. Y que el Señor derrame todas estas bendiciones sobre tu vida. Entonces no nos restemos de aquello bueno y poderoso que Dios nos está queriendo dar. Y que lo puede hacer entre nuestros hermanos en Cristo. Porque ese es el contexto. Son salmos de ascensión. O sea, yo estoy yendo y veo a otro que está yendo a cumplir con lo que Dios exige, con su palabra, y yo le digo, tú también eres bendito. Y miro a mi familia y le digo a mis hijos, ustedes también son benditos por Dios. Pero son benditos dentro de un contexto. Si ustedes temen al Señor, si ustedes obedecen a sus palabras. Entonces, hermanos queridos, esto es como un fundamento básico para poder entonces meternos realmente en el resto del texto. Porque al final de cuentas, si regresamos directamente a Él, ¿cuáles son las bendiciones prometidas a los que andan en los caminos del Señor? Entonces, si nosotros realmente queremos saber, ok, podemos nosotros bendecir la vida de otro, orar por nuestros hermanos, en nuestras oraciones particulares, personales, y surgen las preguntas, ¿podré pedirle al Señor que le dé un trabajo al Jano Álvarez, por ejemplo? Y de repente nosotros decimos, bueno, será un asunto del Señor nomás, el Señor sabe. Pero fíjense que el Señor aquí nos está invitando a expresar, no porque haya un acto mágico en las palabras, pero sí porque Él está oyendo lo que nosotros decimos. Y ciertamente si nosotros ya estamos bien y podemos decir, ¡yujú! Si podemos expresar la alegría porque estamos bien con Dios, con nuestro prójimo y con nuestro entorno, ¿por qué no desear eso para mis hermanos en Cristo? Porque al final de cuentas, si yo estoy diciendo, bienaventurado el que teme, estoy diciendo, no, yo quiero que mi hermano tenga una correcta relación con Dios para que Dios pueda bendecir su vida. Entonces, en Oriente Antiguo, y ahí nosotros tenemos que viajar un poco en el tiempo, los cánones de bienestar era poder tener una familia numerosa. De ahí entonces que el Salmo nos hable de familia. Y obviamente el poder tener una familia numerosa también traía consigo esta idea de poder sustentarse, sustentar a una familia numerosa, ¿ya? Pero ese sustento era siempre se vio así, y hasta el día de hoy en Oriente Medio de esta forma, a través del trabajo y a través de poder tener una vida larga, tener una vida abundante. Y en el caso de Israel, aparte porque este tema es un asunto común en Oriente Medio, pero en el caso de Israel, además de aquello está el pacto de Dios con Abraham. Entonces, ¿qué cosas tenía este pacto? Incluía la tierra prometida, por un lado, incluía el hecho de poder llegar a ser una gran nación, era el poder tener un nombre enaltecido. ¿Por qué? Porque todos hablarían bien de Israel, ¿sí? Y que en su descendencia, aquí yo estoy leyendo las promesas que Dios le dio a Abraham, en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra a través de la obra del Mesías Redentor, ¿ya? Entonces fíjense bien, la visión de Oriente Antiguo, o ser una persona próspera y bendita en el Oriente Antiguo, era justamente tener una familia numerosa, poder sustentarla a través del trabajo y vivir una vida larga. Y aparte de eso, a Israel se le suma la tierra prometida
está dentro del pacto de Dios, ser una gran nación, poder tener un nombre enaltecido, todos hablarían bien de Israel, y que en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, a través de la obra del Mesías Redentor. Entonces, ahí nosotros tenemos que ir de nuevo al texto y a su contexto, antes de meternos en cómo podemos, tal vez alguien podría decir, ya, pero dime cómo yo puedo traer esas bendiciones para mi vida. Primero entendamos cómo eran dadas estas bendiciones al pueblo de Dios. Si el análisis del propio texto nos lleva a nosotros a pensar en que el Señor bendice al que teme, y el que teme es aquel que obedece al Señor, es esa persona que pone en práctica lo que Dios exige, entonces el israelita piadoso, vamos a usar esa expresión para hablar de aquellos que temen al Señor, el israelita piadoso, es bendecido por Dios, y aquí nosotros vemos tres cosas, ¿ya?, a través de las cuales Dios bendice al israelita piadoso o al israelita fiel. Primero está en el versículo 2. Come del fruto de su trabajo, vive con alegría y le va bien. Con eso ya está pagado este compadre, la persona, este israelita piadoso. ¿Por qué? Fíjense en lo que dice el versículo 2. Dice, cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tal vez no podríamos agregar mucho más a las ya bastante claras palabras de la Escritura, pero es interesante que el Salmo afirme una reversión de la maldición de la caída. ¿Ya? Fíjense que sí se trabaja arduamente. ¿Ya? Ahí en Génesis capítulo 3, y no nos olvidemos de la predicación anterior. En vano trabajan si Dios no sustenta la casa. ¿Se acuerdan de eso? Ya, entonces fíjense. Se trabaja arduamente, sí. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo cuando el hombre cayó en pecado. Pero, en lo que acabamos de leer acá, no es doloroso, sino que es motivo de alegría. Para los que están dentro del pacto, el trabajo arduo ya no es doloroso, sino que nuestro trabajo genera alegría. Bienaventurado el que teme al Señor, ¿por qué? Porque comerá del fruto de su trabajo y va a estar feliz. Lo que tenemos nosotros que evitar, y ojo, de que este salmo está conectado, súper conectado con el salmo anterior, con el 127. Porque ciertamente aquel que es bienaventurado según este salmo, aquel que teme, es el que teme estar en una correcta relación con Dios. Y esa correcta relación con Dios, ¿qué es lo que le hace? Estar feliz. Por lo tanto, todo lo que haga con sus manos le va a traer alegría. No deja de ser trabajo. No deja de ser un trabajo a veces que con el sudor de nuestra frente podamos nosotros comer. Pero no me voy a sentar al final del día en la mesa, como lo veíamos en la predicación anterior, no me voy a sentar al final del día en la mesa a sufrir por el fruto de mi trabajo. Sino que voy a ver el pan en la mesa y voy a decir, qué comida más abundante, qué comida más rica, qué alegría poder sentarme, descansar y saber de que todo lo que está sobre la mesa, el Señor me lo dio. Incluso cuando duermo, el Señor provee, como veíamos en la predicación anterior. Ahora, digamos, eso a mí me gustaría que ustedes lo puedan marcar bien allí, tal vez en el texto o escribirlo como tienen por práctica algunos, el tema de la reversión de la maldición de la caída. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a veces nosotros remarcamos mucho los efectos de la caída, pero poco nos acordamos de los efectos de la redención. Y es una redención que Cristo ya logró. El reino ya fue establecido y está caminando hacia la consumación de todas las cosas. Entonces no nos olvidemos de eso. ¿Por qué? Porque en la visión del salmista, él ya sabía que el hecho de tener una correcta relación con Dios le permitía a él tener esta mirada escatológica de cómo realmente iría a ser la Nueva Jerusalén. ¿Y cómo iría a ser? Donde yo iba a trabajar, pero me iba a alegrar del fruto de mi trabajo. No iba a ser, puede ser arduo, pero no iba a ser doloroso. Entonces, le es placeroso al israelita fiel. ¿Por qué? Porque está en la tierra prometida. Está trabajando en la tierra que Dios le prometió a sus antepasados. Allí está haciendo brotar comida y alimento. Entonces se está comiendo de su propio trabajo
y no está trabajando para un pueblo opresor, ¿cómo no va a sentirse dichoso ese israelita? Si ahora está trabajando y lo que trabaja no tiene que pasarlo a un emperador, a un rey o a un pueblo que los está esclavizando. Él trabaja y disfruta de ese trabajo. Por eso esta persona se encuentra feliz, dándole la tierra y el trabajo todo lo necesario para su familia. Y aquí un detalle, porque podríamos perdernos en los individualismos de esta bendición. Pero siendo, como dije al principio, siendo un salmo comunitario que se está siendo expresado camino a Jerusalén, entonces Dios me da lo necesario tanto para mi familia, pero también para poder ayudar a otro. ¿Por qué? Porque la ley de Dios me obligaba a ayudar al otro. Ahí nosotros tendríamos que leer la ley del Señor completa, el Pentateuco completo, ¿ya? Pero vamos a ver ese aspecto un poquitito más al final, ¿vale? Segundo, ¿ya? No nos olvidemos de aquí que nosotros tenemos al menos 3 cosas de cómo Dios bendice al israelita fiel. Lo segundo, su esposa es fructífera. Versículo 3, la palabra del Señor dice: tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Cuando afirma el texto de que ella está en el interior de su casa, nos lleva nuevamente a Oriente Medio, ¿ya? Y a los cánones de bienestar que tenían en el tiempo en que este salmo fue escrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el salmista, ¿ya? Lo que voy a decir arriesga demanda de muchos que podrían estar escuchando después de esta predicación, pero para el salmista es una bendición que su esposa esté en la casa. Para el salmista es una bendición tener una esposa casera, que le gusta la vida en familia. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos del contexto en que esto está siendo escrito, ¿ya? La compara con una vid, ¿sí? Y es interesante que la compare con una vid. ¿Por qué? Porque de la vid están las uvas y de las uvas se extrae el vino, y el vino siempre en toda la escritura ha sido relacionado como una fuente de gozo para los israelitas. Donde hay vino hay alegría, en toda la Biblia. ¿Cuándo hay algo contrario a la alegría? En la embriaguez, pero no en el vino. Entonces, el salmista compara a su mujer con una fuente de alegría, una fuente de gozo, ¿ya? Y ojo, que estamos hablando de vino, no de jugo de uva, ¿sí? La invención de detener el proceso de fermentación, que es sumamente rápido en el vino, son horas para que el jugo de uva fermente, se vino a inventar recién durante el siglo pasado, ¿ya? Aditivos que ciertamente no existían en los tiempos de Jesús, ¿ya? Entonces Jesús sí transformó el agua en vino. Ahora, nuestros cánones de cómo debe ser una familia ciertamente han cambiado, ¿ya? Una afirmación como esta, de una mujer casera, es considerado hoy como machista, patriarcal y todo este cuento que podría alguien reclamar o tratar de hacernos ver, decir, oye, pero eso es algo muy pasado de época, es digamos de otro tiempo, de otro momento. Sin embargo, fíjense que no son pocos los estudios, justamente para aquellos empiristas que quieren ver estudios de aplicación, de acción y una reacción dentro de este tipo de cosas, que muestran los beneficios para los hijos de las familias donde la madre no debe desgastarse por sustento, ¿ya? Y ojo acá, ¿por qué? Porque esta mujer no está simplemente condenada a tener que estar en la casa y tener hijos, que eso es otra cosa, ¿sí? Porque ella ciertamente puede hacer cosas para cuidar a la familia o cuidar la economía familiar. Lo vemos ahí en Proverbios 31 particularmente, cuando habla de la mujer virtuosa. Pero también el hecho de que sea una mujer que no es el tipo de persona que gasta sin una necesidad, ni tampoco es el tipo de compradora compulsiva, ¿ya? Sino que es una mujer que sabe cuidar de la economía familiar, ¿ya? O hace cosas para poder contribuir con la economía familiar. Aquí, hermanos queridos, tenemos que tener en claro una cosa: no existía la posibilidad de la mujer poder desarrollar una carrera en una empresa, ¿ya? Por esa razón es importante de que entendamos el texto primero en su contexto. Sin embargo, como decía, cada vez hay más estudios donde la gente ligada sobre todo al tema de la educación dice:
cuán beneficioso es que al menos uno de los dos, padre o madre, esté presente con los hijos en la educación. Porque hay beneficios cognitivos, de desarrollo de la personalidad y, en fin, una serie de otras cosas que ciertamente la Biblia nos podría ayudar a pensar en eso. ¿Ah? Podría invitarnos a pensar en eso. Aquí un pequeño paréntesis. La prosperidad en el pueblo de Dios en ese tiempo era justamente tener lo suficiente. ¿Sí? O como diría posteriormente el apóstol Pablo ahí en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 8, si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estamos contentos. Eso era la prosperidad en los tiempos bíblicos. ¿Ya? Por esa razón, cuando vemos a Abraham, que tenía grandes riquezas, sí las tenía, pero Dios le dio grandes riquezas porque estaba forjando un pueblo. Y a través de ese pueblo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero el apóstol Pablo sabe interpretar muy bien esta idea de la prosperidad, y él dice, aquí cuidado Timoteo, si nosotros tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso debiésemos nosotros estar contentos. Entonces, la idea de muchos hijos, como lo coloca el texto, tiene que ver justamente con la bendición que significaba el poder contribuir al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios se multiplique. Era tener hijos del pacto. Y a través de eso, poder llegar a otros pueblos y llevar a Jehová a otros pueblos y ser de bendición para otros pueblos. Entonces ese tema de que la mujer se salva teniendo hijos tiene que ver con una mirada en particular, pero ojo con ese texto en particular, no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy día, pero solamente lo toco tangencialmente. Pablo está refiriéndose a Eva, ¿ya? Está refiriendo a lo que ocurrió allá. Y la forma realmente de Eva salvarse fue teniendo hijos. ¿Por qué? Porque de la descendencia de ella vendría aquel que iba a terminar con la simiente de la serpiente. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Pero en este caso en particular, la mujer hebrea sabía de que al tener más hijos, el pueblo de Dios crecía. ¿Ya? Nosotros vemos claramente esa misma forma de pensar en los musulmanes. El hecho de que tengan varios hijos es ¿por qué? Porque Alá debe darse a conocer a través de los hijos y de los hijos de nuestros hijos. Nosotros hemos perdido un poco eso. Nos hemos dejado capturar por la narrativa no bíblica de que tenemos que desarrollarnos nosotros. Y el crecimiento de la iglesia, al final de cuentas, queda solamente en las nuevas conversiones, pero no en una sana teología del pacto que nos dice que nuestros hijos son hijos del pacto. Y que Dios se da a conocer a través de eso. Pero eso es para otra predicación, de otro texto y en otro contexto. Vamos ahí a lo tercero. Los hijos rodean la vida de este judío fiel, ¿cierto? Rodean su casa o rodean su mesa como oliveras. ¿Ya? Eso está en el versículo 3 que lo leímos recién. Y acá, obviamente, tenemos que mirar qué es lo que es la olivera. Y la olivera es uno de los árboles nacionales de Israel. ¿Ya? Nosotros tenemos acá la higuera, la viña y la olivera. Esos tres árboles aparecen en todo momento y se compara al pueblo de Dios o con la viña, o con la higuera, o con la olivera. Ahora el punto es que de la olivera se extrae el aceite de oliva, ¿cierto? Y es un producto en ese momento, si bien es cierto es caro también hoy, no es un aceite barato, pero en ese tiempo era algo muy preciado porque tenía una multiplicidad de usos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a nivel doméstico servía tanto para cocinar, pero también para iluminar. ¿Sí? O sea, las lámparas, tú les pones aceite de oliva y al quemarse el aceite producía luz. ¿Ah? Entonces se podía iluminar. Entonces había ahí un tema a nivel doméstico, a nivel médico, es un antiinflamatorio, ¿sí? Comprobado como antiinflamatorio. Entre otro tipo de usos. Ahí nosotros podríamos estar hablando mucho rato sobre el tema del aceite. Entonces, fíjense, los hijos son comparados con algo que tiene múltiples cualidades. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque los hijos tienen características diferentes. ¿Que vienen a qué cosa? A enriquecer la vida familiar con sus múltiples personalidades. Cada hijo es diferente. Por eso Dios bendice a este hombre del que está hablando el salmista diciendo, tus hijos serán como plantas de olivo. Y eso es otro detalle. Los hijos son comparados con brotes. La palabra ahí son como plantas de olivo, son realmente brotes. ¿Ya? Son brotes, pero son brotes que nacen de la olivera vieja. Es un brotecito nuevo que yo lo arranco para hacer una planta nueva.
¿Ya? Y es interesante, ¿por qué? Porque esos brotes nuevos van a sustituir al árbol viejo. Y ahí está la renovación. Entonces son dos ideas acá. Primero, renovación y continuación del pueblo de Dios. ¿Ya? Y es interesante porque el apóstol Pablo dice que los gentiles somos parte del pueblo de Dios porque fuimos brotes injertados en la planta verdadera. ¿Ya? Entonces, así, de esa forma, renovación y continuación del pacto de Dios. Porque aquellos que antes no eran hijos, ahora son considerados hijos. ¿Por qué? Porque fueron injertados a la planta verdadera. Entonces esta planta se fue reproduciendo y se sigue reproduciendo hasta el día de hoy, que es el trabajo que la iglesia hace. Injertamos personas a la planta que es la propia iglesia, que es el propio pueblo de Dios. Y lo segundo que nosotros vemos ahí en eso de los hijos es el hecho de que no podemos olvidarnos de que el Mesías, con ese brote, el Mesías, la palabra de Dios dice que es un brote que surge del tronco de Isaí. Entonces es muy interesante este tema del brote, porque la renovación del pueblo está allí, la vida del pueblo está allí, mencionada en esto, y Dios le dice a este judío piadoso de que su propia descendencia se va a reproducir de esta forma. Y es interesante porque el salmista termina esta parte del Salmo afirmando que así será, o sea, amén es la palabra que aparece allí, así será bendecido el que teme a Jehová. Estas son las formas que Dios bendice a aquellos, sus hijos, que son fieles a Él. Lo interesante es que el versículo 5 y 6 son una oración que el salmista hace, y aquí de nuevo retomamos esta idea inicial de si realmente podemos bendecir a otros o no, pero son una oración que el salmista hace justamente por aquellos que temen al Señor. Fíjense lo que dice en los versículos 5 y 6. El Señor te bendiga desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Entonces acá, en esta oración, el salmista pide que estas bendiciones que fueron dichas anteriormente vengan junto con la bendición general del pueblo de Dios. Son bendiciones asociadas. Es una bendición sobre bendición. Porque las menciona y luego dice, esto quiero para ti. Esto yo quiero para ti. El Señor te bendiga, que el Señor te dé todas estas cosas. ¿Ya? Y es interesante, ¿por qué? Porque él ora sacerdotalmente. De hecho, algunos comentaristas dicen que probablemente esta es la parte en que la respuesta a la oración inicial, a los primeros 4 versículos, esto de aquí es una respuesta de un sacerdote. ¿Ya? De que un sacerdote, al escuchar este cántico de los 4 primeros versículos, alzaba sus manos y decía que el Señor te dé esto. ¿Ya? No tenemos herramientas en el mismo texto para poder decir así es, de esa forma es. Pero ciertamente el tipo de oración que hace es una oración sacerdotal. O sea, como si el que teme al Señor estuviera delante de un sacerdote oyendo lo que el sacerdote está pidiendo a Dios. Es interesante esa relación que hay. Claro, ellos están yendo a Jerusalén, están yendo al templo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pide este sacerdote, o al menos la persona que emite una oración sacerdotal? Primero, que el Señor lo bendiga desde su monte santo, ¿cierto? Ellos están yendo hacia allá. Desde Sión te bendiga el Señor. Lo segundo, que el que teme vea la prosperidad ¿de qué cosa? De la santa ciudad. No nos olvidemos de lo que significa la santa ciudad para nosotros hoy. ¿Ya? La nueva Jerusalén es la iglesia que está siendo construida. Al final en Apocalipsis nosotros vemos que la nueva Jerusalén desciende preparada por Dios, que es el hecho de que nosotros vemos en nuestras propias vidas. Él está preparando. Jesús lo dice. ¿Ya? Me voy para poder preparar un lugar para ustedes. Estoy preparando estas cosas. La nueva Jerusalén está siendo moldeada por Dios. Entonces fíjense, el que teme a Dios, ¿qué es lo que pide este sacerdote o en esta oración del tipo sacerdotal? Que aquella persona que teme a Dios pueda ver la prosperidad del pueblo de Dios. O sea, por lo tanto, de nuevo, no podemos nosotros negar de que Dios quiere bendecir. Cometeríamos un error al pensar en eso. Hay una tercera cosa que pide en esta oración sacerdotal, y es que la persona que teme
pueda ver a los hijos de sus hijos. O sea, pide para nosotros una larga vida. Poder ver nietos. Que podamos tener el gozo de conocer a nuestros nietos. Y finalmente, otra de las oraciones que hay es que haya paz en Jerusalén, en el pueblo de Dios, que haya este shalom del cual estábamos hablando. Entonces es interesante porque es como que se vuelve a cerrar completamente desde esta bienaventuranza que tiene que ver con este shalom de Dios, y es lo que pide finalmente la persona que está haciendo este tipo de oración sacerdotal. Ahora, hermanos queridos, Dios bendice a aquellos que lo temen, o que le temen, y andan en sus caminos. No solamente son bendiciones espirituales, sino que también están aquí las bendiciones materiales para el sustento y la alegría de su pueblo. Y esto es algo que primeramente me habla mucho a mí, de cómo yo debería estar constantemente pidiendo a Dios que nos dé, particularmente como familia, esas bendiciones materiales. ¿Para qué? Mientras tengamos techo y qué comer, seamos felices con ellas. Seamos felices con aquellas cosas. Es cierto que a veces Dios nos priva de las bendiciones, ¿ya? Las retiene, porque tampoco podemos decir que no las da, ¿ya? Que no nos las da, ahí sí. Que no nos está dando eso, sino que las retiene. Pero los motivos por los cuales lo hace, solamente los conoce Él. Dios solamente sabe eso, ¿ya? Y que claramente nosotros podamos comprender cuando veamos la mano de Dios obrando de esta forma también. Porque Dios no nos va a castigar cortándonos los suministros. Dios no nos va a castigar cortándonos qué comer. Porque la propia palabra de Dios dice que nunca he visto a un justo desamparado. Jamás he visto un justo desamparado. ¿Por qué? Porque Dios puede retener las bendiciones, pero nos está invitando a clamar por las bendiciones, porque Él las quiere dar. Ahora, hermanos, al final, ya para terminar, como estas aplicaciones prácticas que hemos visto tratar de ver durante esta serie, la primera pregunta tal vez que nos podemos hacer aquí es si acaso nosotros tememos al Señor. ¿Somos tementes del Señor ante la inmensidad de Dios, ante la inmensidad del Dios Todopoderoso? Esa mezcla de miedo, respeto y admiración, ¿existe realmente en nosotros? ¿O tenemos a Dios, o tomamos a Dios a la ligera? Por lo cual estaríamos atentando en contra de uno de los 10 mandamientos. Tomar el nombre de nuestro Señor en vano. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿ya?, nos permitimos ser cautivados por esta fuente de todo poder. Nos dejamos cautivar por el Señor. Estamos sometiendo nuestra imaginación a lo que Dios nos está hablando en su palabra. No olvidemos que los que temen al Señor son aquellos que lo conocen, por un lado, pero también lo veneran, lo cultúan, le rinden culto y le obedecen. Eso es importante aquí. No es simplemente llegar y decir, Señor, yo creo en ti, bendíceme. No, nosotros tenemos que obedecer a sus palabras. ¿Por qué? Porque ahí nosotros sabemos de que este Dios, que es mucho más grande y fuerte que nosotros, al ser esta fuente de poder infinito, va a ser beneficioso para nuestras vidas. Y no vamos a estar haciendo mal uso del nombre de Dios para adquirir cosas para nosotros, y ciertamente no nos va a llegar maldición por tomar el nombre de Dios en vano, sino que al contrario, nos va a bendecir. Por eso es importante tener, como dice el mismo Salmo, bienaventurado el que teme, aquel que tiene una correcta relación con Dios, puede abrir su boca y decir, Señor, bendice mi vida. Necesitamos los recursos, necesitamos tener dónde comer, necesitamos qué comer y tener la protección de un techo. Cumple tu palabra, Señor. ¿Ya? No cometemos un pecado cuando le decimos al Señor, Señor, cumple con tus palabras. Pero también el Salmo nos enseña a tener gratitud por lo que tenemos, que puede ser poco, pero tener gratitud por lo que tenemos. Y eso es algo que debiésemos nosotros inculcarlo a esos mismos hijos que son como plantas de olivo, que son la siguiente generación. Ellos tienen que crecer con la convicción de que nosotros podemos pedirle al Señor por los recursos necesarios, pero al mismo tiempo ser agradecidos por aquello que tenemos, sea mucho o sea poco. Porque también nosotros debemos aprender a agradecer por las cosas que no tenemos. El Salmo 23. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará.
nada me falta. O como dice una canción que conocimos en Brasil, si el Señor es mi pastor, lo que no tengo es porque no lo necesito. Dios no me lo va a dar si no lo necesito. ¿Ya? Y eso nosotros tenemos que también poder enseñarlo. Entonces, hermanos queridos, oremos por bendiciones materiales. No es pecado hacerlo. Dios nos está invitando a hacerlo. Dios nos está invitando a que Él coloque sobre nuestra mesa abundantemente. Y aquí cierro con algo así. Abundantemente no para que sobre, no para que nosotros botemos a la basura lo que sobre, sino que es para poder bendecir la vida de otras personas. Entonces podemos nosotros tener grandes, o que Dios nos haga trabajar y que el fruto de nuestro trabajo genere grandes cantidades de dinero, sí, pero aprendamos a vivir y a gozarnos con lo necesario, con lo suficiente. ¿Y qué es lo suficiente bíblicamente? Teniendo techo y comida, estemos contentos. Vidas simples, ¿ya? Vidas que realmente glorifiquen a Dios. ¿En qué sentido? En que hoy día yo puedo comer caviar y salmón y mañana un pan tostado recalentado con mantequilla o con margarina y podemos ser felices igual. Porque no depende de las circunstancias. Depende de las promesas de Dios que Él nos ha entregado. Trabajar y orar, ciertamente. Trabajar y orar. Y orar. Orar y trabajar, ¿ya? Como lo decía Calvino. Lutero también usaba esta expresión, ¿ya? Calvino lo hacía cuando se sentaba a estudiar la Escritura, ¿ya? Orar et labutare, voy a orar y voy a trabajar. Pero esto se aplica a todas nuestras vidas. Trabajar y orar, ¿para qué? Para que Dios bendiga justamente materialmente el fruto de nuestro trabajo. No es simplemente decir, Señor, bendícenos porque estamos parte del pacto, estamos cumpliendo con tu palabra. No, hay que trabajar. La palabra jamás va a fomentar el ocio. Y cuando lo fomenta lo hace para que descansemos, conscientes de que en el descanso Dios también está trabajando. Porque nos podemos matar, como vimos la semana pasada. Nos podemos matar trabajando y es en vano cuando Dios no está en el centro. Que Dios nos bendiga cuando nosotros trabajamos y oramos. Que bendiga materialmente el fruto de nuestro trabajo. Esta es la forma bíblica de dependencia de Dios. Orar y trabajar para que Dios manifieste el poder de Él y nosotros podamos vivir y gozar de los beneficios del pacto que Dios nos promete, los beneficios del pacto que Dios nos da, cumpliendo nuestra parte, que es obedecer, cumpliendo nuestra parte, pero al mismo tiempo descansando, sabiendo de que cuando abrimos nuestra boca para pedirle a Dios que nos prospere materialmente, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseña a pedirte a ti que tú puedas bendecir el fruto de nuestras manos. Padre amado, nunca apartes tu rostro de nosotros, sino que al contrario, nosotros poder buscarte cada vez y con mayor intensidad para poder estar cerca de ti, no por tus bendiciones, sino que por la bendición de tener una relación contigo. Y todo lo demás será añadido, como dice tu palabra. Padre Celestial, gracias. Bendice a cada persona que escucha este sermón, para que puedan tener vidas en una correcta relación contigo, en una correcta relación con el prójimo y en una correcta relación con las cosas, para que las cosas no dominen nuestra mente y corazón, sino que solamente seas tú el centro de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.